transporta aquello. Nos habla de aquel que nos hace atravesar el puerto de la salvación y nos introduce en el disfrute de su gloria. Es el mismo que el gran médico, es Jesús. Es el que nos enriquece, es el que nos sana, es el que nos salva. Y desde Rodas navegaron hasta Pátara. Mira, Pátara era famosa porque un tiempo atrás, a la época de Pablo, había poseído el oráculo de Apolos, muy famoso porque digamos que rivalizaba con el de Delfos. Y trae en mi mente, Apolos era el dios de la hermosura, pero ¿cuál es el más hermoso de los hijos de los hombres? La Biblia habla de Jesús y le describe como aquel que es señalado entre 10.000, incomparable, el más hermoso. ¿Y cuál es el que verdaderamente tiene algo que decir? El que tiene oráculo, porque los hombres, sea en el ámbito social, político, filosófico, religioso, en el que quieran, los hombres siempre tenemos algo que decir. Pero hay algo que realmente valga la pena. Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa sí que es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y ese oráculo, su método, la forma de revelarnos la voluntad del Padre, aun cuando partió al cielo, derramó su Santo Espíritu y dijo, Él os guiará toda la verdad. Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Él tomará de los míos y os lo hará. ¿Verdad? Que no solamente cuando leemos la Biblia podemos encontrar en un solo versículo un itinerario de un viaje, sino que cuando observamos con detenimiento ese itinerario, cada localidad señalada, no hay nada de más en la Biblia. Todo tiene un propósito, todo tiene un mensaje, todo tiene un contenido. ¿Y cuál es el contenido? Cristo, el gran médico, Cristo, el rico que se hace pobre para enriquecer a los pobres, Cristo, el más hermoso de los hijos de los hombres, Cristo, el dador del Espíritu Santo. Bien, el siguiente versículo, por favor. Enviando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Viene a decirnos que a partir de Pátara hubo un cambio de navegación, porque hasta aquí navegaron costeando. La navegación antigua, por causa de la fragilidad de las embarcaciones, necesariamente había de ser así. Solamente había navíos que eran los que normalmente se dedicaban al transporte de mercancías, que eran los que profundizaban, entraban en aguas profundas. Y ahora, desde Pátara, había llegado el momento de abandonar las costas para dirigirse adentrándose en la profundidad del mar. ¿No te dice nada esto? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que te está diciendo exactamente aquello que Dios quiere que nunca perdamos de vista. Dios no quiere que seamos niños, quiere que crezcamos, quiere que nos adentremos. A Pedro, aquella noche que no había logrado ningún tipo de captura, Jesús le dijo, boga para adentro, entra en la profundidad. Y os acordáis que Pedro dijo, no hemos pescado nada en toda la noche, mas en tu palabra echaremos las redes, y bogó para adentro. Pues nos está diciendo el Espíritu Santo, entrar en las profundidades. Tengo grandes cosas para impartiros, tengo revelaciones que daros, tengo milagros que efectuar en vuestra vida, tengo maravillas que hacer. Así es que
sencillamente llevar vuestra embarcación mediante la fe, con los remos de la fe, porque sin fe es imposible no solamente agradar a Dios, sino siquiera acercarse a Dios. La Biblia dice, el que se acerca a Dios necesario es que crea que existe. Así es que volvemos más adentro, guiados por el Espíritu Santo, usando los remos de la fe. Podemos y debemos de cruzar las grandes profundidades, las grandes cimas marinas, porque el Señor a ello nos ha llamado. Bien, y llegamos al tercero de los versículos, y este nos lleva a abandonar la introducción para entrar ya en materia, porque nos presenta, pues, que tras el cruce del mar Mediterráneo, los puntos principales que son los que vamos a considerar. Por favor, quien quiera leer. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos hacia Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Muy bien. Así que, no cabe la menor duda, vamos a considerar dos estancias de Pablo en lugares diferentes. Y la primera, como se acaba de leer, es la estancia en Tiro. En Tiro veremos que estuvieron 7 días. Y se nos da la razón. Se nos dice que el barco, ya lo he apuntado, aquellas embarcaciones mayores, que eran las que se atrevían a hacer estos cruces, se dedicaban al transporte. Así es que había que descargar y cargar, y aquella operación llevó consigo 7 días. Sabéis que Pablo tenía prisa, así es que cabría pensar, pues será un entorpecimiento en el propósito, una cosa casual, un inconveniente, pero no. Pablo no era de los que pensaba de esta manera, sino que como tú y yo debemos ver en todas las cosas un propósito. Y en la cosa más insignificante, si la Escritura dice que ni un cabello de nuestra cabeza cae, si Dios no lo permite, y que en todo hay un propósito divino, no existe la casualidad. Dios está operando en todas las cosas, en las cosas que nos parecen buenas y en las que no nos parecen. Y es más, se nos da la seguridad para el creyente que a los que aman a Dios, todas las cosas, sin ninguna excepción, les ayudan para bien. Las cosas que parecen buenas y las que parecen todo lo contrario. En las cosas comunes podemos ver la mano de Dios. Aquellos 7 días en Tiro no fueron un retraso, no fueron un entorpecimiento. Dios quería que algo, pues, experimentara allí también el apóstol. Tenía una confirmación que darle, y vamos a verlo. El versículo siguiente, por favor, el versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Bien, como acabamos de ver, esos 7 días. Ahora, quiero llamaros en primer lugar la atención sobre la palabra hallados. En nuestra versión es la que aparece, pero en el original griego, hallado es una palabra mucho más intensa y mucho más matizable, porque significa algo que se ha hallado después de una búsqueda incluso fatigosa. No es algo que encuentras fácilmente, sino algo que hay que buscar. Bueno, el Señor, ¿qué diría? Buscad y hallaréis. Primeramente es la búsqueda, después el hallazgo. Si no hay búsqueda, tampoco hay hallazgo. Es así de sencillo. Hallaron a los discípulos
Y quiero decir que esto es, pues, algo muy llamativo. Hallaron a los discípulos. Tenían una necesidad imperiosa de estar en comunión con los hermanos. La ciudad de Tiro era una ciudad importante, no era una pequeña aldea. La iglesia que había en Tiro no tenía un local como este que en la puerta ponía asamblea evangélica. No podían entrar en internet y buscar las iglesias de la localidad. Y por lo que en conjunto se deduce, pues no parece ser que era tampoco una iglesia ni demasiado numerosa, sino una pequeña congregación. Pero sin embargo, con todos estos inconvenientes, hace más el que quiere que el que puede.